Hola chicos y bienvenidos a esta clase de urgencias. Yo soy Javi, soy R1 de Pediatría en el Gregorio Marañón y en esta clase vamos a ver el manejo en urgencias de los neumotórax. Los neumotórax, ya lo sabéis, son la presencia de aire en la cavidad pleural. Los podemos clasificar como primarios en aquellos pacientes con bullas subpleurales o como secundarios a muchísimas patologías del pulmón. Aunque los secundarios puedan deberse a muchísimas causas, pues enfisema, asma, tuberculosis o muchísimas otras cosas, los neumotórax más frecuentes van a ser estos, los primarios. Y bien, momento de repaso transversal. ¿Qué pensamos ante un neumotórax en una persona VIH positiva? Pues tenemos que pensar en una infección por neumocistis. Recordad que la neumonía por neumocistis nos puede producir neumotórax. ¿Cómo vemos los neumotórax en urgencias? Pues lo más habitual es que aparezcan en varones jóvenes, altos y delgados. Pensad en el prototipo de un jugador de baloncesto. Y un factor de riesgo muy habitual también es que el paciente sea fumador. ¿Qué nos van a decir los pacientes con neumotórax? Pues seguramente no con estas palabras, pero nos van a decir que tienen una disnea de comienzo súbito y un dolor torácico pleurítico, que recordad que es ese dolor que empeora con los movimientos respiratorios profundos. En cuanto a la semiología, en estos pacientes, al entrar tanto aire en el hemitórax, esto va a producir que el hemitórax se dilate en comparación con el otro. Y además, por este exceso de volumen, se va a desplazar el mediastino ligeramente hacia el lado contrario. Estos dos datos, en principio, deberíamos ser capaces de detectarlos solo con la exploración del paciente. Pero ya os digo que es mucho más sencillo ver esto en las preguntas del MIR que en la realidad. Los dos signos que sí que tenéis que ser capaces de detectar, tanto en la vida real como en el MIR, son el timpanismo y la hipofonesis. El timpanismo es eso que detectamos cuando hay un exceso de aire en el hemitórax. Lo vamos a ver tanto en el enfisema como en los neumotórax. Y la hipofonesis, también conocida como silencio auscultatorio, es no escuchar nada. ¿Cuándo no vamos a escuchar nada? Pues cuando no hay intercambio aéreo, por ejemplo en un derrame pleural, en una atelectasia o también en los neumotórax. Entonces esto, por favor, tenedlo muy claro. Si en una pregunta del MIR o en un paciente tenéis tanto timpanismo como hipofonesis, pensad en primer lugar en un neumotórax. Y bien, tenemos ya a este paciente, por ejemplo, ya tenemos clarísimo en nuestra cabeza que va a ser un neumotórax. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con él? Pues lo primero que tenemos que hacer es descartar un neumotórax a tensión, porque es un cuadro gravísimo y si no lo descartamos, el paciente se nos puede morir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que tener al paciente monitorizado y revisar sus constantes para ver si está hipotenso. Por otra parte, tenemos que revisar también el cuello del paciente para ver si tiene la tráquea desviada o las venas del cuello distendidas. Si tenemos la mínima sospecha de que el paciente tiene un neumotórax hipertensivo, ya paramos ahí, no pedimos pruebas ni hacemos nada, directamente pinchamos. Recordad que el tratamiento del neumotórax a tensión es un tubo de toracostomía en el segundo espacio intercostal. Recordad también que es una urgencia vital y que tenemos que tratar a los pacientes lo más rápido posible, no hay tiempo para pedir pruebas. Si hemos descartado esto, podemos proceder con la atención al paciente. Siempre tendremos que tenerlos monitorizados, porque aunque hayamos descartado en un principio el neumotórax a tensión, cualquier otro neumotórax puede acabar evolucionando a neumotórax hipertensivo, así que siempre tenemos que tener esa idea en la cabeza. Le vamos a pedir a los pacientes analíticas, porque como luego en muchos casos los tendremos que pinchar, es interesante saber cómo tienen la coagulación. Y finalmente vamos a pedir alguna prueba de imagen para confirmar nuestra sospecha diagnóstica de neumotórax. Ya lo sabéis, la prueba que pedimos es una radiografía. En esta, por ejemplo, se ven muy bien los dos signos típicos de neumotórax. Por una parte, aquí podemos ver, o más bien podemos intuir, que hay una línea blanca finita que es la pleura visceral. En los pacientes con neumotórax, esta pleura visceral la vamos a ver separada de la pared torácica. Y el otro signo característico del neumotórax es esto que no vemos aquí. Lo que no vemos por toda esta zona, que sí que se ve en el otro hemitórax, son los vasos pulmonares. La ausencia de vasos pulmonares es un signo característico del neumotórax. Y bien, ahora imaginaos un caso. Imaginaos que tenéis a un paciente de libro que cumple absolutamente todas las características del neumotórax, pero que le pedís una radiografía y os la mandan normal. ¿Qué alternativas tendríais? ¿Le pediríais un TAC, una resonancia, una gammagrafía?
Pues en principio no haría falta pedir ninguna otra. Lo que habría que hacer es decirle al paciente que repitiese la radiografía, pero en expiración, porque haciendo esto muchas veces vamos a detectar incluso neumotórax muy pequeñitos, así que no haría falta más. Y bien, ahora ya tenemos el diagnóstico confirmado, vamos a tratar a nuestro paciente. Y vamos a empezar siempre poniéndole a todos oxígeno. Y es que se ha demostrado que el oxígeno en los pacientes con neumotórax ayuda a que se reabsorba antes. Pero eso sí, en los pacientes con EPOC tampoco nos podemos pasar porque el oxígeno en exceso puede tener consecuencias negativas. Y llegamos ya a la pregunta del millón. ¿Pinchar o no pinchar? Pues depende. En general, en los pacientes que tengan un neumotórax primario y pequeño, no va a ser necesario pinchar. Como mucho podemos hacer lo que se conoce como aspiración simple, que es pinchar un momento, evacuar todo el aire y sellarlo al momento. Para el resto de casos vamos a poner un tubo de drenaje pleural. Por ejemplo, en neumotórax primarios grandes, en neumotórax secundarios, en neumotórax traumáticos. En todos ellos tendremos que recurrir al tubo de drenaje. Recordad que el tubo de drenaje se pone en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular y que tenemos que insertarlo por el borde superior de la costilla para no lesionar el paquete vasculonervioso. Y acabamos con un par de preguntas de este año. En esta nos hablan de un joven de 16 años con dificultad respiratoria y dolor torácico, y que además está hipotenso. Aquí ya tendríamos que sospechar un neumotórax a tensión, pero en esta pregunta se ve que le sobraba el tiempo y le pidieron al paciente una radiografía, en la que confirmamos claramente que aquí no hay ningún vaso pulmonar, esto es un neumotórax. Así que lo siguiente que tendríamos que hacer sería tratarlo. Y en esta otra pregunta nos hablan de un paciente con hipofonesis y timpanismo. Con ambas cosas, ninguna duda, vuestra primera sospecha es neumotórax. Y nada chicos, mucho ánimo con el estudio y mucha suerte el día de vuestro MIR.